Generación N. Voces que construyen el futuro. Conduce Juan Carlos Romero López. Entrevistas a personalidades del arte, de la cultura, de la ciencia y la política. Y por qué no, gente como vos y como yo. Por Radio Azucena. De tu mano, siempre. Muy buenos días, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y el futuro se construye, entre otras cosas, con tecnología. Entonces hay que darle el espacio que corresponde a la tecnología a través de sus protagonistas. Uno de esos protagonistas es un joven, compañero de muchas batallas y muchas luchas por la soberanía tecnológica y por la difusión de la tecnología como herramienta de liberación de los pueblos, es Mariano Quiroga, de Multiviral. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme y sí, ahí contento de estar presente en este espacio. Muy bien, Mariano. Vamos a arrancar por el comienzo, si te parece. Dale. Vos sos periodista, generaste un espacio muy valioso que recomendamos, Multiviral. Contanos acerca de Multiviral y la motivación que te llevó a construirlo. Multiviral nació en febrero del 2022, casi saliendo de pandemia y siendo conscientes de que lo que en algún momento me permitió estar conectado con el espacio exterior, que era la tecnología, me había generado también un grave problema como de adicción, dopamina y un montón de cuestiones que uno se daba cuenta cuando miraba el tema de la cantidad de tiempo en línea conectado, y investigando y generando, si bien veníamos haciendo contenido para distintos medios, Motor Económico, Bonsai y demás, decidimos crear nosotros un espacio que empezó siendo un .wordpress.com, un tipo blog con notas propias y entrevistas, y hoy en día tenemos una escuela o damos clases, charlas, consultoría, tenemos un espacio que incluso piensa la política nacional con perspectiva, nosotros decimos perspectiva hipermoderna, que es lo que viene después de lo que fue la posmodernidad y demás. Pero todo parte de una inquietud, ¿no? Una inquietud que a uno que le gusta el palo de la comunicación, de escribir, la canaliza generando contenido, como se le dice hoy en día, y después no quedarse quieto y estar constantemente generando nuevas piezas o abriendo nuevos espacios, como pasó la semana pasada, de que iniciamos una serie de podcasts para hablar de la tecnología en modo histórico, que también es de la misma manera que empezó siendo Multiviral, un .wordpress gratuito. Esto es un podcast gratuito en Spotify, que también parte de la misma inquietud y con las mismas herramientas. Te tengo silenciado. La autocensura. Hay un poquito de ruido externo, entonces silencié el micrófono. Bueno, te estaba diciendo que vos pertenecés claramente a una corriente política, a un espacio político, y por supuesto ese espacio político, como todos los espacios políticos, están atravesados también por la tecnología. En algunos casos, no sé si coincidís con esta visión, entiendo que sí, no hemos sido lo suficientemente fuertes en la defensa de las herramientas de tecnología como herramientas a su vez de liberación del pueblo. Y nos han ganado esa batalla, por lo menos en parte, algunas fuerzas que no vienen con las mismas intenciones de bienestar general. ¿Cómo ves el tema? Sí, el tema, yo creo de que lo que tenemos que tener es como un lugar de apropiación de la tecnología, de la herramienta en sí misma. Ojalá tuviéramos la capacidad productiva de generar nosotros nuestras propias herramientas de matriz, tener nuestro propio buscador, tener nuestras propias inteligencias artificiales. Si bien hay algunos indicios o hay algo incipiente, saber diferenciar entre lo que es la tecnología en sí mismo, es decir, sí, inteligencia artificial está bien utilizarla, de hecho hay casos muy buenos que se demuestran que la inteligencia artificial es muy útil. Lo que tenemos que tener una clara discusión sobre las empresas que son dueñas de
lo que nosotros denominamos o simplificamos cuando decimos inteligencia artificial y decimos OpenAI o decimos Meta o decimos como si ellos se hubieran apropiado de lo que es la inteligencia artificial y la única manera de utilizarlas es de esa manera. Entonces ahí muchas veces tenemos esa discusión, porque cuando vemos que ciertos sectores políticos aparecen primero en el uso de estas herramientas, no es inocente cuando uno analiza de que, por ejemplo, las herramientas de Google están financiadas por la CIA o están financiadas por la NSA, entonces sabemos de que así como financian herramientas tecnológicas, también financian partidos políticos. Y después, jugando a hacer una especie de Tinder, hacen match entre el candidato que van posicionando y las herramientas que tienen posicionadas. Entonces, en ese lugar, es obvio de que siempre van a aparecer primero, siempre van a estar primero utilizándolas, pero porque hay una formación muy parecida quizás a lo que en los 70 había sido la Escuela de las Américas y demás, es decir, bueno, financiamos a los partidos políticos, financiamos a las herramientas por donde esos partidos políticos se difunden, y ahí quizás muchas veces llegamos tarde a la repartida de esa torta, ¿no? Eso nos quedó claro en el macrismo con el uso de las redes sociales, y últimamente, incluso hay un ejemplo creo que es contundente, me gustaría analizarlo con vos, o que me des tu punto de vista, respecto a la fake news construida en la campaña electoral un día antes del cierre de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde claramente una fake news construida con inteligencia artificial quizá haya volcado los votos necesarios para que el candidato oficialista ganara, ¿no? Sí, fake news, errores propios, desgaste, no saber actualizarse, hay un convite de un montón de factores, pero claramente que sí, me estoy acordando después, obviamente estamos en una sociedad en la cual salir a desmentir esa fake news no genera ningún tipo de impacto como el hecho mismo de la fake news instalada en la sociedad. Entonces termina sucediendo esto. A mí me parece que sí, está clarísimo de que, bueno, tenemos el ejemplo de Cambridge Analytica, ¿no? Y ahí podemos empezar a aparecer un montón de personajes que son muy importantes poder mencionarlos, dar el nombre, como Steve Bannon y todo ese armado, que como repito, no es inocente, pero que también me parece que viene acompañado de que a eso mismo, de no saber usar las herramientas, de llegar tarde y demás, errores propios, desgastes, no saber reactualizar de la manera en la cual tenemos que hablar a la gente, porque después de un tiempo no termina siendo excusa el hecho de haber llegado tarde a las herramientas. Hay un momento en el cual bueno, ya estamos a 2025 y todavía yo creo que sigue habiendo serios errores a la hora de comunicar mediante plataformas, y ya me parece que no es excusa, sino que falta una capacidad de entrenamiento sobre herramientas tecnológicas. Mariano, no sé si coincidís en que estamos en la quinta revolución industrial y que está asignada, al menos en Occidente, por el esquema tecnofeudal, tal como dice Varoufakis, ¿no? Donde las plataformas son la intermediación entre el trabajo, entre el ser humano que trabaja y la posibilidad de supervivencia, con una desprovisión absoluta de cuidados hacia el trabajador, es decir, la entronización de lo precario, la plataforma. Sin embargo, cantidad enorme de trabajadores siguen rechazando la posibilidad de la agremiación, por ejemplo. ¿Cómo entendés ese proceso individual? Es llamativo, a mí me gusta pensar esto, ¿no? De que quizás cuando miramos la época feudal, pensamos de que esa servidumbre era construida mediante un látigo y un sometimiento del cuerpo hacia la voluntad de los feudales. Hoy lo que vemos es una sumisión de algo de que, te vuelvo a decir, de hecho, nosotros estamos teniendo acá una conversación mediante un Meet, o sea, fueron tan afinadas las cosas de que hoy en día nosotros mismos nos volvemos usuarios
y disfrutamos también de los lujos que nos da. Digo, yo no voy a, así como te digo, de poder visibilizar inteligencia artificial por un lado y ver quiénes son los nombres, yo no te voy a mentir de que disfruto de usar TikTok, porque creo que TikTok es parte también de los señores feudales. Digo, de un lado tenemos las famosas GAFAM, ¿no? La Google, Amazon, Facebook, Meta, y del otro lado tenemos las BAT, ByteDance, Alibaba, Tencent, que son las chinas. Digo, en ese sentido me gusta mucho pensar la tercera posición. Pero digo, yo disfruto mucho de usar TikTok y sé lo extremadamente adictiva que es usar TikTok, y uso mucho OpenAI, uso mucho ChatGPT, y sé lo que significa ChatGPT, quiénes son los dueños o quiénes son los financistas de ChatGPT. Entonces estamos en ese lugar donde no necesitamos un látigo en la espalda para poder usarlas, lo usamos de manera completamente voluntaria. Habría que ver en ese momento, quizás es muy interesante lo que vos planteás de la parte neuronal a la hora de la satisfacción de usar estas herramientas, pero sí falta una organización, pero porque la sociedad misma está completamente desorganizada. Fíjate que los factores históricos que permitían organizar la vida, que Perón decía esto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, te organizaba la vida. Vos sabías que tenías 8 horas de laburo, tenías 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, 8 horas de 16, 24 horas ya se nos fueron el día. Digo, pero en ese sentido, hoy en día tenemos una completa desorganización del día. Entonces, eso mismo hace que sea muy difícil organizarse, porque no sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuántas horas al día trabajamos. Por lo menos los que tomamos la decisión hace un tiempo largo de no trabajar en una lógica histórica que es 8 horas de lunes a viernes y demás, y que tenemos fragmentado el día, y eso mismo hace que no podamos trabajar. Hay algo muy, muy llamativo ahí que me parece muy interesante, que es lo que nos permiten las plataformas, y que también sucedió mucho en la pandemia, y que en el peronismo me parece que tiene una ausencia de discusión ahí, que tiene que ver con que yo no quiero volver a trabajar en una fábrica 8 horas, no me interesa, no es mi misión. Y sé que hay mucha gente que no lo quiere hacer, porque quiere ser creador de contenido, porque quiere ser no sé, emprendedor, porque quiere hacer X motivo. Y me parece que lo que falta es una discusión política de cómo se le habla a esa gente, de que por voluntad propia y porque realmente, yo digo, no quiero volver a trabajar, no quiero trabajar en una fábrica porque disfruto también el hecho de ser soberano en mi propio tiempo. Falta la política ahí de ver cómo se los puede interpelar a las personas para decirle, bueno, cuáles son los derechos latentes de estas personas que decidieron salir de la lógica de fábrica para trabajar en su casa, para trabajar de una manera completamente distinta. Y creo de que hoy en día la fuerza política aglutinadora no le sabe hablar, y tampoco lo sabe ver cuáles son las demandas que tienen esas personas. Y el peronismo históricamente, y con esto ya dejo paso a la pregunta, creo que el 17 de octubre no sucedió de casualidad. Previo al 17 de octubre del 45 hubo 1 o 2 años de Perón, de la Secretaría de Previsión Social y Trabajo, escuchando las demandas de los trabajadores. Desde la izquierda nos corren con que el anarquismo, el socialismo y demás ya venían trabajando sobre eso, pero hubo una persona que trabajó durante 2 o 3 años en escuchar esas demandas, y cuando el pueblo decidió salir a la calle a defenderlo y liberarlo, lo hizo porque encontró a una persona que le respondía a esas demandas. Hoy el pueblo, claramente, y lo vemos en las elecciones del domingo, vota en blanco porque no tiene ganas de votar al peronismo, y si en todo caso fracasara la Libertad Avanza, no significa que automáticamente van a venir a votar al peronismo, sino que deciden quedarse en su casa y no ir a votar. No podemos estar más de acuerdo, Mariano. De hecho, lo venimos hablando en paralelo, a veces en conjunto en algunos grupos, y coincidimos en esa visión. Ahora, demos un pasito hacia un futuro apocalíptico, disruptivo, sí, como viene siendo, pero que está a meses de suceder. Esa masa de trabajadores informales que trabajan en la plataforma de distribución, no le vamos a hacer publicidad acá, que te llevan el pedido a tu casa cuando compras una hamburguesa o una empanada. Esa masa sabe que goza de la libertad. También sabe que goza de la precariedad de ser libre, lo cual en un balance hasta ahora le está dando positivo hacia el lado de la Libertad Avanza, por decirlo así, hacia la fuerza liberal.
Ahora bien, esas fuerzas liberales están, como bien dijiste, financiadas, sostenidas, asociadas al tecnofeudalismo y a las plataformas. No es casual que Elon Musk sea quien es en el gobierno de los Estados Unidos mientras dure esa guerra de egos que en algún momento estallará con Donald Trump. Quiere decir que estos miles o cientos de miles de ciudadanos argentinos y del mundo, estuve en Uruguay hace poco y es increíble la cantidad, es exactamente una réplica, parece que estás en Buenos Aires, en Montevideo o en Colonia, con hasta el mismo acento, te imaginas el origen de esos trabajadores. El punto es, ¿cuánto falta para que un dron, sin presencia humana, por supuesto, en el sentido de la entrega, llegue hasta la puerta de tu casa y, como ya está pasando en China, te deje el pedido sin necesidad de intermediación humana? ¿Qué va a hacer con esos muchachos? ¿Y qué fuerza política los estaría conteniendo si nosotros todavía, como peronistas, no entendimos que la revolución industrial ya pasó, que pasó la revolución de los contenidos y del Internet, digamos, tradicional, y que ya estamos en la quinta revolución, que es la revolución de la automatización, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial? ¿Qué respuesta le podríamos dar o diseñar de antemano para que cuando eso pase, que va a pasar, podamos tener una alternativa y una solución? Es muy llamativo eso, ¿no? Porque pienso, a mí me gusta mucho ver los foros. Hay conferencias que están financiadas por estas empresas donde hablan a futuro. Digo, hay algunas cosas que son visibles, si bien hay cosas que se esconden en Silicon Valley o en la CIA o el Pentágono o de parte de China también, hay otras cosas que ellos las muestran. Digo, hace muy poquito mostraron lo que es VO3, que es la guía de video, y la muestran en una conferencia global, a futurista. Entonces hay cosas como que no hace falta ser conspiranoico, no hace falta pensar de que uno tiene exceso de metáfora a la hora de pensar el futuro, pero creo de que lo que nos está pasando es que ellos te hablan en la cara de qué es lo que van a hacer, y nosotros lo que no tenemos es capacidad de respuesta, porque quizás el peronismo también está pensando cómo solucionarle algunos problemas al día a día del trabajador, y entonces eso hace de que no tenga la posibilidad de pensar a futuro. Y vuelvo a lo mismo porque digo, uno se acercó al peronismo mediante el kirchnerismo, pero termina dándose cuenta después de que Néstor tenía razón y que éramos peronistas en el fondo y que nos decían kirchneristas para bajarnos el precio. Y me gusta pensar de que el peronismo tenía plan quinquenal. China tiene su plan quinquenal y nosotros no tenemos un plan quinquenal. Digo, cuando vos ves y analizás y ves la perspectiva a futuro, no se piensa de acá a 5 años. Quizás porque sabemos de que es muy difícil sostener un plan de 5 años cuando los gobiernos duran 4, entonces ahí te das cuenta que hay un año que queda colgado. Pero me parece de que nos está faltando eso, perspectiva futuro, y asimismo la tecnología, estando como por eso digo, miremos la tecnología y visibilicemos quiénes son los dueños de las empresas que la componen. Con inteligencia artificial, con Big Data, con un montón de cuestiones, Machine Learning, vos podés analizar y visualizar qué es lo que va a pasar de acá a 4 o 5 años, Darío, podés construir escenarios futuros. Pensemos de que cuando Perón en el 45 pensó el plan quinquenal, la Constitución del 49, no tenía estas herramientas. Y yo creo que hoy en día el peronismo las tiene a su disposición y es una picardía no saber usarlas o no pensarlas. Tanto a nivel nacional, a nivel municipal, como a nivel barrial. Yo muchas veces hago recorrido por las básicas y no hay formación de habilidades digitales como para pensar la comuna. Y yo, así como digo que uso mucho frases de Perón, también soy partidario de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, es muy llamativo que no haya mirada futurista, ni siquiera del barrio mismo, de pensar cómo mejorar la vida de la comuna que compone el lugar donde vos estás viviendo. ¿Sabes, Mariano? Perdóname una cuestión autorreferencial, pero quiero invitarte también a que te sumes y que nos sumemos, digamos, en los proyectos cruzados de manera de optimizar los recursos y ser más inteligentes cada día, en inteligencia natural también. Hay una idea que
generamos hace un tiempo respecto a la formación de secretarías municipales, sobre todo en pequeños municipios, de inteligencia artificial. Un lugar donde la comunidad podría asistir. Estuve dando unas charlas en esta dirección, en una localidad correntina, 40.000 habitantes. Y la candidata, la presidenta del PJ, compró, por decir así, la idea de instalar, si gana, una Secretaría de Inteligencia Artificial Municipal, con la ventaja que además es la triple frontera sur de la patria, ¿no? Porque está enfrente de Uruguay y a metros casi de Brasil. Es decir, hay una triple frontera por el río Uruguay. En este punto, claro, aparecen los liberales y dicen, más carga del Estado, pero si la propia inteligencia artificial te lo resuelve. Es decir, ¿de dónde vas a sacar los recursos para hacer una Secretaría de Inteligencia Artificial? Preguntarle a la inteligencia artificial cómo hacer que sea más eficiente tu gestión municipal integral, y con esos recursos lo volcás a que se pueda dar asesoramiento, empoderamiento a pequeñas empresas, a los docentes, a trabajadores independientes, a través de la inteligencia artificial, no centralizada en una sola institución, pero sí como impulsora de esa institución. Parece una idea tan sencilla que hablar de otras cosas, donde estamos viendo que el tren ya pasó, habla de que la visión de nuestros dirigentes se ha quedado completamente obsoleta, Mariano. ¿Cuántos políticos de nuestro espacio van a tu conferencia? Vos has asistido a algunas que hemos dado, vos has visto que algunos dirigentes tienen hasta todavía el miedo de que la inteligencia artificial va a generar desempleo, miedo genuino, por supuesto, ¿no? Bueno, pero ¿y la solución? La negación de las realidades no pasa automáticamente a ser solución. Como vos dijiste, se cansan de la libertad avanza, no necesariamente van a votar peronismo por eso. No, quiero yo, primero una lectura política, me parece que vamos camino a una sociedad donde, y yo creo que la libertad avanza tiene más posibilidades de poder perdurar porque tiene un núcleo duro, fuerte, que lo va a ir retroalimentando con los jóvenes que se van sumando, pero vamos a una sociedad donde me parece que la lógica va a ser que el peronismo cuide ese nicho de votos que no se mueve. Digo, cuando uno mira las últimas elecciones ve que el porcentaje no fluctúa mucho, no es que hay un descenso categórico. Pero así todo, el peronismo me parece que le está faltando esa posibilidad de leer. Yo me quiero detener en algo cuando vos decís esto de las inteligencias artificiales en las comunas y demás, porque creo que la discusión también tiene que ver con la infraestructura. Venimos de festejar, o por lo menos de tener el 17 de mayo de este año, nosotros lo hicimos en Capital Federal, pero se celebra a nivel mundial el Día Mundial de Internet, donde es una excusa para pensar Internet, pensamos la infraestructura, pensamos que Internet, cuando uno habla de Internet tiene un exceso de metáfora, dice la autopista, la información, la nube y demás, y en realidad la nube son data centers gigantescos que están en desiertos en Estados Unidos, y me parece que lo que hay que ver también es cómo pensamos esas políticas y no hacerlas dentro de la infraestructura de Estados Unidos, digo, porque claramente si nosotros pensamos inteligencia artificial y lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hizo en algún momento cuando se repartió las computadoras, que era que tuviera, si bien en algún momento se puso el Linux de un lado y tenías el Windows, pero si vamos a repartir las computadoras y lo que vamos a hacer es que esas computadoras tengan el Windows, o si vamos a pensar el sistema de... Digo, hoy en día el Estado argentino, durante el gobierno de Alberto Fernández y demás, la base de datos, la nube, era de Amazon. Entonces me parece de que cuando pensamos a nivel 360, la tecnología, desde los usuarios hasta quienes son las que la componen, necesitamos pensar quién construye la infraestructura. Y porque si vamos a pensar todo esto dentro de infraestructuras norteamericanas o chinas, nada, te están espiando las cartas en el truco, digo, te están viendo con qué vas a jugar, entonces se convierte un poquito como estar siempre en desventaja. Pero bancos, apoyo esa posibilidad de ir barrio por barrio, pero necesitamos hacerlo como se habla en los espacios de gobernanza de Internet con las múltiples partes interesadas, que es las empresas, el gobierno, los estudiantes, las universidades
y los usuarios. Por eso es muy importante también defender la universidad. El primer capítulo nosotros subimos a Spotify de la historia de Internet. Hablábamos de un espacio muy importante que después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una decisión estratégica que se toma, que es juntar las universidades, el aparato militar y el Estado para trabajar en conjunto, en tándem. Y nosotros tenemos que pensar las universidades nuestras abiertas, y claramente hay una estrategia política al cerrarlas y de financiarlas. Pero no se puede avanzar en nada regional, distrital o municipal si no tenemos esas partes armadas. Vuelvo a repetir, como se habla en los gobiernos mundiales de Internet, la industria, el gobierno, las universidades y la ciudadanía. Mariano, hay resquicios, quizá que todavía queden, a mi juicio. Me gustaría saber tu mirada respecto a esto. Hay una plataforma que precariza a las pymes, porque es eso, es una gigantesca máquina de precarización de las pymes, es un monopolio, haciendo, digamos, en contraposición a su nombre, que vende todo lo contrario. Bueno, vamos a darle la posibilidad de entenderlo mejor a los oyentes o a los televidentes por YouTube. Mercado Libre, que de libre no tiene nadie, Mercado tampoco, porque es un monopolio. Mercado Libre es un monopolio. ¿Qué nos inhibe a tener un Mercado Libre por localidad, por ejemplo? Propio, cooperativo, solidario, al estilo el viejo hogar obrero, por ejemplo. El grueso de las compras que hacemos, en general, son compras que se hacen, sobre todo las cotidianas, son compras que se hacen en comercio local. Y muchas veces el comercio local está intermediado por estas plataformas, pagando comisiones descomunales, que vos sabés cuáles son. Y generar una plataforma de pymes a niveles locales no sería un aspecto tan complicado de llevar adelante, ni económicamente ni por infraestructura. Estamos hablando de los resquicios que deja no tener el Estado, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos el Estado. Al no tener el Estado no podemos construir una política soberana tanto en el desarrollo tecnológico como en los data centers, en las redes, en la autonomía, digamos, de estas potencias. Pero nos quedan todavía algunos resquicios, que podríamos aprovechar. ¿Qué es lo que está inhibiendo que las asociaciones de pymes, en lugar de reunirse para putear a Milei, empiecen a construir algo así? Sí, mira, hay algo muy llamativo ahí, porque uno tiene sus diferencias con otra empresa que tenemos diferencias, pero la usamos. Yo uso Mercado Pago. Cuando voy al chino o al día, generalmente pago con Mercado Pago y demás. Pero así también digo, ¿por qué en su momento no sucedió una empresa como Mercado Pago? Porque vamos a hablar decisionalmente. Mercado Pago permitió que el pequeño comercio, sin pasar por toda la burocratización, que era tener un post y demás, pudiera estar bancarizado, o por lo menos algo lo más parecido a estar bancarizado. Le soluciona la vida a muchas personas. Digo, por algo se sigue usando, por algo cuando ves una opción, después obviamente es un monopolio que está bien posicionado, y ya hay una cuestión de competencia desleal que permite de que esté bien armado. Y ya está jugando a nivel político. Digo, pero claramente que me pregunto muchas veces por qué el Estado mismo, por qué pensó tarde algo como como cuenta DNI, porque cuenta DNI llega tarde en la disputa, no es que llega porque es algo pensado desde ese lugar. Y así también digo, me parece que lo que faltó acá es la posibilidad de fomentar la creatividad tecnológica de un montón de pibes. ¿Por qué los pibes hoy en día quieren? Que es algo que me pregunto también, ¿por qué hoy los pibes miran tanto para afuera y no miran para adentro cuando piensan en programación y demás? Quizás porque para afuera está su posibilidad de crecimiento laboral, económico y demás, y no lo tienen puertas para adentro porque no hay dónde poder crecer o no existe ese fomento creativo a la hora de pensar la tecnología. Me parece que nos falta eso, nos falta esa posibilidad, nos falta esa mirada.
porque de vuelta, cuando vos estudiás la historia de la tecnología, lo que te das cuenta es de que hubo un momento clave durante el gobierno de Estados Unidos, donde el Estado mismo dijo, salía a buscar a todos los pibes que están innovando, esa famosa startup de garage, salía a buscar a todos los pibes que están innovando, vamos a ponerle plata a esas innovaciones, vamos a ser accionistas de esas innovaciones que ellos están desarrollando y vamos a fomentar esa creatividad tecnológica. Me parece que eso es una gran cuenta pendiente, por lo menos de los gobiernos peronistas y demás, de fomentar la creatividad tecnológica, la creatividad, digo, porque no deja de ser, podemos estar en contra de Facebook, podemos estar en contra de Google, pero no o de Microsoft, pero no deja de ser innovación tecnológica surgida de la creatividad de pibes que estaban bien ubicados, digo, porque cuando vos pensás Facebook, o cuando vos pensás el buscador de Google, no deja de ser un descubrimiento o un avance tecnológico brillante. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cuáles son los fines. Y yo creo que nosotros no estamos tan lejos de tener pibes que piensen de esa manera. Lo que pasa es que falta quien le ponga la plata encima a esos pibes, porque la creatividad necesita un marco y una estructura económica capitalista para poder desarrollarse. Estamos de acuerdo, Mariano. Incluso creo que tendríamos que pensar soluciones que no pasen exclusivamente por los estados, o a lo sumo, como decíamos, por los estados municipales, que tienen cierto grado de autonomía, cercanía, y que por el tamaño de este tipo de emprendimientos al comienzo están al alcance de un municipio, de pronto establecer un sistema de pago al estilo mercado pago, como bien decís, que yo también uso, por supuesto. De hecho, también de nuevo una anécdota personal, en los años 90 fundamos la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, fui uno de los fundadores, con gente de la universidad. Teníamos la pretensión de democratizar o apoyar la democratización del comercio a partir de las herramientas tecnológicas, especialmente Internet, que era incipiente, recién salía comercialmente en el 95. Y ahí estaba Galperín. Mirá la evolución del comercio electrónico hacia dónde fue. Yo creo que esta vez no se nos puede escapar la tortuga con la inteligencia artificial. Pero también la lectura que tenemos que hacer, creo yo, me gustaría compartir esta reflexión con vos, es cómo lo hacemos o cómo intentamos hacerlo sin necesariamente tener los resortes del Estado, que es lo que está pasando. Sí, primero me parece que si hay algo que tenemos que ver es que necesitamos pensar que no todo tiene que ser estatal. Digo, a mí me gusta la idea de algo híbrido o compartido, donde estén las empresas. Digo, el empresario no es un enemigo, tiene que ser un aliado estratégico, un socio dentro de la planificación de un país, no tiene que ser un enemigo. Y tampoco tenemos que ir contra la naturaleza misma del empresario de querer ganar plata. Lo que tenemos que tratar es que gane la plata suficiente, pero sin perjudicar al grueso de la población. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante pensarlo. Y después, con respecto a esta construcción, claramente hay que pensarla por fuera de la lógica del Estado, porque el Estado hoy en día no nos pertenece. Si bien todos somos el Estado, los resortes del Estado hoy en día, por lo menos hasta el año 2027, no nos pertenece. Salvo en algunas cuestiones, como puede ser la provincia de Buenos Aires, algunas provincias que sí lo pueden llegar a pensar, que nos pueden llegar a pertenecer. Entonces, claramente tenemos que pensar resortes que sean autónomos y que construyan una sociedad soberana a nivel tecnológico y que no necesariamente estén atadas a una lógica de que cada 4 años haya una renovación de candidatos y eso termine siendo perjudicial para el proyecto nacional y demás. Hay algunas respuestas que uno las ve, pero no las tiene, y hay algunas incógnitas o algunas incertidumbres que tiene, que las puede poner sobre la mesa, y que muchas veces cuando nosotros decimos estas cuestiones de cómo está construida la comunicación, cómo está construida la tecnología, no lo hace con las respuestas en la mano, porque pensar de que uno tiene todas las respuestas es pecar de soberbio. En todo caso, tenemos alguna incógnita, alguna duda, y nos gusta presentarlas en una mesa y decir, está pasando esto. Pensemos en conjunto. Ahí es donde me parece de que tiene que surgir este individuo colectivo que tanto nos representa. Porque nuevamente vemos ahí un cuello de botella, vemos ahí un conflicto, algo a resolver, pero por ahí mi visión no es
completa, la tuya tampoco, pero entre los dos, entre los tres, si sumamos otro espacio más y demás, podemos encontrar una solución que nada, surge del diálogo permanente y constante. Estamos de acuerdo, Mariano. La comunidad organizada, después de todo. Sí, para mí hay que volver a eso, Me parece que la comunidad no está organizada. Fragmentaron a la comunidad porque la comunidad organizada está pensada desde una lógica del 45 y yo creo de que es algo que tenemos que rescatar del peronismo, es la comunidad organizada y revisar las bases concretas de la doctrina para ver cuáles son hoy en día las que permanecen y cuáles son las que se tienen que renovar y demás. Porque acá planteo algo que muchas veces yo lo digo en un momento también de análisis o filosófico que muchas veces tengo, de decir hasta qué punto uno se aferra al peronismo y hasta qué punto uno puede mirar, digo, porque las ideas políticas o demás tienen periodo de nacimiento como también de muerte, por decir una manera, y llega un momento en el cual no responden a la necesidad de esa época. Entonces digo, tratemos de pensar si el peronismo no está sosteniendo con demasiado esfuerzo algo que quizás necesita empezar a aliviarse y decir, bueno, estas cosas ya no nos corresponden porque ya no nos responden más a esta época. Digo, este año se van a cumplir el 17 de octubre 80 años del 17 de octubre, digo, y en 80 años pasaron un montón de cosas. Entonces pensar que todavía hay cosas que se siguen respondiendo con ese manual, por ahí es un poquito, vuelvo a decir, hay un lugar egocéntrico o soberbio de creer que todas las respuestas están dentro de la doctrina, y quizás sirven las bases materiales, filosóficas, sociológicas, porque el hombre necesita comer, tener un techo, tener un trabajo, si lo sigue necesitando, pero hay muchas cosas que deben ser reactualizadas y demás. Y es muy llamativo porque cuando vos lees la doctrina, yo creo que en la primera o segunda página, no me la acuerdo de memoria, pero hay una parte en la que te dice como de que la doctrina debe ser actualizada y leída en contexto con la época, y parece que nosotros nos quedamos con la doctrina del 45 y no hacemos ese ejercicio de reinterpretarla con la época en la cual la estamos leyendo. Hay una frase de Perón que creo que ha sido mal interpretada siempre, o por lo menos últimamente, que le da pie a que sigamos arrastrando en el peronismo algunos dirigentes que finalmente nos terminan haciendo daño a todos, a la sociedad en general y al peronismo en particular, ¿no? La famosa construcción de los ladrillos con bosta, ¿no? Yo creo que hoy Perón estaría construyendo con ladrillos de aluminio, como son los ladrillos hoy, ¿no? O sea, tienen características muy superiores a aquellos ladrillos de antes. Esto no significa que no sigamos haciendo ladrillos, pero no necesitamos bosta para hacer los ladrillos. Y en este punto, Mariano, utilizar la demonización de una fuerza política que tiene, por algo estamos acá, que tiene tantos valores en el sentido humanista y solidario, utilizar las acciones individuales para demonizar a un colectivo alimenta el discurso de odio, y ese discurso de odio fragmenta a la sociedad, que es justamente lo que impide la comunidad organizada. ¿Cómo deshacemos esta madera? ¿Cómo podríamos empezar a deshacerla? A mí me parece que lo primero es, hay un término que yo venía pensando el concepto y la escuché a Mayra Arena en una entrevista que le hizo Cadete y que me pareció genial, que ella habla del peronismo incel, que el incel es esta persona que no logra concretar con el sexo opuesto en modo sexoafectivo y que frente a esa posibilidad de verse negado, de no verse deseado, se enoja y se frustra. Entonces la culpa la tiene la mujer porque no lo ve al tipo. Eso es la descripción de incel. El peronismo está en ese lugar. Hoy el peronismo dejó de ser algo que genere deseo de ser elegido mediante el voto. Nosotros lo sostenemos porque hay una lógica de cariño y porque creemos fervientemente que hay muchas cosas que se resuelven dentro del peronismo. Pero me parece que el peronismo tiene que salir de ese lugar incel, porque antes de pensar en la sociedad y el discurso de odio que reina por la sociedad, que es algo que se tiene que construir, a mí me gusta pensar desde qué lugar yo estoy proponiendo,
destruir o por lo menos desactivar los discursos de odio. Y me doy cuenta que nosotros tenemos mucho discurso de odio instalado, porque cuando tenemos poca capacidad de diálogo con alguien que votó a Milei o alguien que votó en blanco, y hablo por ejemplo de los pibes, porque creemos que los pibes son todos idiotas y que están votando como votan porque están colonizados, terminamos teniendo esa misma lógica. Entonces primero me pregunto yo por qué no estoy logrando conectar con alguien y por qué desde esa falta de conexión la tengo parada desde un lugar de rechazo, de no querer escuchar al que tiene algo para decirme. Porque lo primero que tenemos que pensar es cuánta tolerancia tenemos para hablar. Nada, nosotros creo que llevamos hablando 40, 50 minutos con alguien que haya votado a La Libertad Avanza. Porque me parece que el discurso de odio se destruye cuando vos tenés la tolerancia de diálogo, de escucha y de retribución. Yo tengo amigos que me dan ideas muy buenas y muy copadas, y la verdad que están parados de la vereda de enfrente ideológicamente, y me puedo sentar a hablar con ellos y me doy cuenta muchas veces que tengo muchísimas diferencias con los que están de este lado, precisamente porque con este pibe, que es un empresario argentino muy conocido, está creciendo muchísimo, tenemos la posibilidad de un diálogo ida y vuelta, algo que no está sucediendo con la gente en general. Entonces, lo primero que me permito es el ejercicio cotidiano de poder hablar con los que no piensan como yo, porque hace años que vengo hablando con los que piensan igual que yo, y entonces ahí me parece que es algo para construir. Mira, me parece tan buena idea que merece un desarrollo con más tiempo, así que te invito a una segunda charla o una conferencia, si te parece que hagamos en conjunto, para debatir con compañeros acerca de esto, porque coincido plenamente en que tenemos que, lejos de demonizar al que votó a Milei, tenemos que entender por qué y tratar de seducirlo o cambiar para que esa seducción sea natural, que sería lo ideal. No cambiar en el sentido de bajar la bandera, sino de perfeccionar nuestra bandera. Así que, Mariano, yo te agradezco mucho por el tiempo. Ahora vamos a dejar en la descripción todos los links, y para finalizar, contanos las próximas actividades de Multiviral y invitar a la audiencia a que participen de ellas. Tenemos ahora, vamos a estar sacando un curso de inteligencia artificial. Vamos a seguir haciendo, invito a que nos puedan seguir. Tenemos que colgar un capítulo nomás, pero esta semana vamos a estar sacando el segundo capítulo de historia de Internet en Spotify, y estamos tratando de reactualizar todo lo que tiene que ver nuestras redes sociales. Así de que nada, estemos atentos a eso. Te invito también a poder pensar un conversatorio, algo en conjunto con las comunidades que vamos construyendo. Y nada, estar atentos. Lo importante es que se están hablando de estas cosas. Se está hablando de tecnología desde un lugar social, porque hace rato que se venía hablando de tecnología con el lanzamiento del último teléfono, que pasaba esto, ¿no? De que faltaba la posibilidad de pensar la tecnología desde un lugar social, humano, filosófico, político, y celebro los espacios como el que tenés vos, como el que tienen compañeros como Grito Peronismo, como los que tienen otros espacios que también van creciendo y emergiéndose, y vamos caminando juntos, la comunidad organizada tecnológica. Muy bien, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Le pedimos a la audiencia entonces que vaya a la descripción, se fije en los links que vamos a dejar para poder seguir a Multiviral en sus actividades, en sus redes, y seguir construyendo una patria más justa, más libre, más soberana, y sobre todo una patria con ciencia y tecnología, con conciencia y con tecnología. Gracias, Mariano. Un abrazo.